Ingresa a www.hobbyfm.cl y escucha nuestra señal digital junto a la mejor música y una gran variedad de programas hechos a tu medida. Dale me gusta a nuestra fanpage hobbyfm.cl y disfruta de todo nuestro contenido y participa de excelentes concursos. Síguenos en Twitter en @hobbyfmcl para que estés al tanto de todo. Síguenos en Instagram en hobbyfm.cl y conoce nuestra casa taller estudio y nuestros increíbles invitados. Si quieres hacer tus pedidos musicales, mandar notas de voz, escribir mensajes y compartir con los programas en vivo, solo debes conectarte al Hobbyfono más 569 5082 6759. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. ¿Qué tal, amigos de Hobby FM? Nos encontramos en una nueva jornada de Hobby Entrevistas, esta sección de entrevistas que estamos haciendo durante este periodo estival, este periodo de enero. Hemos tenido a distintas personas acá en Hobby haciendo distintas entrevistas, aprovechando antes que la gente se vaya de vacaciones en febrero, para que también tengan panoramas, distintos libros, distintas cosas que puedan revisitar durante, obviamente, su periodo de vacación, y por qué no, de la gente que se queda trabajando, también tener panoramas y también informarse y ver qué cosas entretenidas puede ser acá en Santiago. Acá nos encuentro ya con gente, amigos de la casa, aquí con nuestros amigos de Ediciones Cero y también nuestros amigos de Japonistas Chile. Si quieren pueden presentarse a nuestros auditores que nos están escuchando por primera vez, y bueno, para que nosotros nos hemos juntado para hablar del libro de Japonistas Chile y obviamente un poco más de sorpresa que quieran comentarnos acá. Bueno, parto yo soy Constanza Veloso, soy parte de Japonistas Chile, editora de Japonistas Chile, y también soy editora de Ediciones Cero. ¿Yo? Amigo Paulo. Yo soy Pablo Delgado, soy historiador, profesor de historia y fundador de Japonistas Chile. Y acá, nuestro amigo acá, nuevo por supuesto acá en Hobby, primera vez que viene acá, así que por favor preséntese para que nuestros auditores lo puedan conocer. También soy miembro de Japonistas Chile, soy Keisuke Itomi, soy el secretario de Japonistas Chile y Nikkei. Cuarta generación. Cuarta generación. Ahí obviamente, si quieres, acércate al micrófono sin problema, es que ahí sí, no hay problema. Bueno, ahí vamos a estar preguntando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, que si bien uno puede decir, estamos en una radio que si bien tiene mucha cercanía con este tipo de cultura, pero en la actualidad creo que hay mucha gente que no conoce tanto esta parte más cultural de Japón, y que Japón está mucho más cerca de Chile de lo que uno cree. Primero, Japonistas Libro
estamos haciendo un poco como la cábala aquí de hacer todos los lanzamientos de los libros. Han coincidido y ya tenemos acá el libro en formato físico. Cuando nos habíamos conversado anteriormente, todo esto era una idea, porque todos habíamos partido con el lanzamiento del libro de Dragon Ball, Claro. de 20 años de Dragon Ball en Chile. Y Connie nos había comentado que tenía la intención de sacar este libro y que ahora ya está en formato físico. De hecho, para ambos libros, la primicia la dimos acá en Hobby Sí, FM. se ha dado acá la primicia. Y Hobby FM fue la primera radio a la que fui a hablar sobre como editora, a presentar un libro. Ujú. Fue como la primera vez en radio y hace 2 años ya aproximadamente. Así es. Estaba súper nerviosa y ahora me siento muy feliz de estar acá también. De hecho, parece que se viene otra primicia, ¿eh? Porque hay Sí. un libro que nos ha dicho en otras radios también. Ahí De hecho, Más adelante. Más adelante si nos tenemos- dan un espacio podríamos hacer la primicia ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre hay espacio acá en Hobby FM para cero edición y todo lo que se viene acá. ¿Cómo ha sido la experiencia, obviamente, desde el punto de vista de ustedes tres, del lanzamiento de Japonistas Chile como libro? ¿Cómo ha sido un poco la recepción? ¿Cómo va un poco esto de expresar como en una agrupación de japonistas, digámoslo así, que está en Chile, llevarlo a un libro, imprimirlo en un libro y que esto sea revisitado durante el tiempo? ¿Cómo ha sido esta experiencia de este lanzamiento? Bueno, esta es una idea que teníamos de hace tiempo. Con Pablo conversamos de tomar los artículos que estaban en el blog y llevarlo en formato libro. Y obviamente ahí hubo un trabajo de elegir artículos, temas, profundizar esos artículos y esos temas que ya estaban propuestos y llevarlos de una manera un poco más ordenada al libro. Fue complejo, fue súper complejo porque es primera vez que yo trataba con los chicos como, bueno, a Pablo ya lo conocía como autor, pero que Andrea, Melissa, José, primera vez que ellos escriben, creo, y primera vez que yo los leo. Entonces es un riesgo porque uno necesita buenas plumas para publicar. Uno no puede llegar y publicar lo que venga, aunque uno quisiera de repente. Y claro, yo me predispuse a tratar de hacer el mejor trabajo editorial posible y de repente dije, bueno, caiga lo que caiga, voy a tener que dar lo mejor que pueda. Y traté de hacerlo, pero la verdad es que la mayoría de los chicos, prácticamente todos escriben muy bien. Tienen plumas distintas, pero todos escriben muy bien. Por ejemplo, Kieske y José, que están saliendo recién de la universidad, son bien académicos para su lenguaje de escritura. Andrea Ladino, que es más del aspecto literario, es muy literaria, es personal, pero a la vez muy literaria, entonces es muy rico leerla. Entonces fue una experiencia bien bonita. Creo que pasó algo similar a lo que pasó con Saldai Chenlong, que como va por partes, Saldai Chenlong por capítulos y aquí por distintos artículos, se da que el libro como que se hace entretenido porque tiene distintas plumas, entonces nunca te aburres leyendo un libro. Pasas de un artículo a otro, la pluma es distinta, el estilo es distinto, el nivel de profundidad es distinto, entonces se crea algo bien entretenido, porque nunca te aburres, muy ameno, encuentras como cosas distintas en una misma cajita, entonces bien entretenido. Y bueno, a mí me gustaría más escuchar a Kieske, que es primera vez que... Por supuesto, por supuesto. A Pablo ya lo conozco como su experiencia. Tiene una idea, pero claro, ya tenemos un claro, libro encima, muy era- dragonbolero, muy, claro. muy... Me gustaría que Kieske nos diera aquí su opinión, su experiencia. Eso, que es que, dando un poco el bandejeo, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar de básicamente ser un partícipe de una agrupación a pasar toda esa experiencia a un libro, digamos, sea un capítulo, sea una prosa? ¿Cómo fue tu aporte en este libro? ¿Cómo fue para ti? ¿Y cómo consideras al fin y al cabo que se plasmó esta experiencia tuya en este libro? Uf, toda una experiencia, la verdad. ¿Dónde parto? Yo conocí Japonistas, la red. Yo empecé como fan Perfecto. de Japonistas, Ujú. seguidor de Japonistas. Entonces, ya pasar a ser parte del equipo, que te incluyan en los proyectos y en un proyecto tan importante como es el libro, ya es bastante Fuerte. es fuerte. Más aún siendo que, claro, soy estudiante de historia todavía, ya me acerco ya a la tesis. Chan, chan. Chan, chan. Entonces, publicar siendo todavía estudiante Ujú. y además publicar un tema tan que es lo que yo me quiero dedicar, que es la historia de la comunidad japonesa en Chile, pero también algo tan personal, siendo descendiente de japoneses, fuerte. Ujú. Fuerte en el buen sentido de la palabra. No, claramente, por supuesto. claramente. Menos mal. Claro.
pero no a la vez una Mucha experiencia responsabilidad muy... de repente. Además, Ujú. es una responsabilidad tremenda, pero al mismo tiempo igual una experiencia muy gratificante, muy bonita. Ujú. Sí, porque de hecho, como lo comentaba en un principio y también lo conversaba también con los chicos en otras oportunidades fuera de aquí, la cultura japonesa está mucho más cerca de lo que uno piensa, por lo menos acá en Chile. Más que por el tema de los otaku, lo que sea. Siempre ha habido una fuerte relación, digamos, cuando se puso los primeros parques japoneses digamos, en el Cerro San Cristóbal, como un poco de trato de alianza entre estos dos países. ¿Cómo ha sido un poco desmarcarse en cierta manera? Y bueno, esto es una pregunta abierta que cualquiera puede responder. ¿Cómo ha sido un poco desmarcarse de un poco del consumir el lado más comercial de Japón, por decirlo, del anime y la música, sino más bien compartir el lado cultural, que si bien está más cerca de lo que queremos, es muy desconocido para el común de las personas? ¿Cómo creen que con este libro han podido aportar, o como su comunidad, como Japonistas Chile, han podido... de cierta manera, compartir esta cultura con el común de la gente chilena? Bueno, eso es lo que tú preguntas, es justamente el planteamiento que tiene Japonistas Chile. Aquí creo que por lo menos los tres que estamos acá, incluido quizá tú también, partimos viendo efectivamente cultura pop japonesa, consumiéndola, ya sea en formato revista, Claro. viendo anime en los 90, los álbumes, etcétera. Pero como los tres aquí después pasamos al mundo más académico, ahí es cuando nosotros en mi caso tuve que decidir si esto lo dejaba como un hobby simple o lo convertía en algo académico que fuera productivo para nosotros. Entonces ahí tuve que dar el siguiente paso, convertirlo, este gusto que tenemos nosotros, convertirlo en algo que podamos trabajar y difundirlo. Entonces Japonistas Chile tiene una visión holística, que es la que incorpora todos estos temas. Nosotros en Japonistas reconocemos que la cultura pop que tanto nos gusta es un aspecto más, un tema más importante dentro de lo que es los estudios de Japón. Perfecto. Ahí en el libro hay un par de ejemplos en que aparece el anime, por ejemplo, que conecta con la cultura japonesa. Entonces nosotros no negamos esa realidad, la tomamos y la analizamos con el estilo japonista. Entonces en realidad no ha sido difícil. Lo que sí es difícil es difundir esto y hacerle ver a la gente que hay cultura detrás de esto que consumimos, que no solamente es la animación japonesa y comillas los monitos chinos, Claro. que es algo, un hobby, sino que hay algo más allá, que podemos explorar la cultura japonesa a través de esta serie. Entonces, bueno, ahí estuvo planteado Salvation Long, pues, partió de esa premisa. Claro. Como una serie que nos marcó tanto puede aportar algo más cultural, si lo analizamos. Y Japonista el libro también. Nosotros tenemos un gusto en común, tenemos temas en común en torno a Japón, pero nosotros también somos académicos y queremos conectar lo académico con lo popular. Entonces ahí sale un poco también este libro de Japonistas el libro, en que hacemos la separación, reconocemos esto, pero también lo incorporamos y lo analizamos. Eso encuentro que es como lo más interesante. Igual me gusta mucho de que hay, digamos, una persona que tiene una descendencia japonesa. ¿Cómo ha sido, digamos, en cierta manera, bueno, el aporte que ha hecho en el libro, cómo ha sido, digamos, en toda esta trayectoria, digamos, de partir de fan de Japonistas Chile a ser miembro de Japonistas Chile? ¿Cómo has considerado, en cierta manera, este aporte de compartir tu cultura con el resto de los chilenos? Que como, en cierta manera, a veces de repente no entienden mucho esta cultura que es tan distinta a nosotros, pero que, como siempre he dicho, nos parecemos en varias cosas y a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo ha sido un poco este desenvolverse a través de Japonistas Chile desde tu inicio hasta ahora que plasmaste tu experiencia en el libro? Bueno, yo creo que entrar a Japonista igual ha sido un elemento bastante importante en mi, por así decirlo, formación de mi identidad como Nikkei. O sea, es distinto de alguna manera verlo solo a verlo con un grupo de personas que son expertas en Japón, que se interesan en la cultura japonesa. Es distinto. Entonces, claro, entra de alguna manera, ¿cómo decirlo? Uno sale del conflicto siendo Nikkei, uno sale del conflicto, bueno, ¿qué soy? ¿Soy chileno? ¿Soy japonés? De hecho, qué bueno que pueden plantear eso. Que obviamente hay gente que sí sabe, no, pero para las personas que no saben, ¿qué es ser Nikkei? Nikkei, en palabras simples, son los japoneses de ultramar, ¿no? Son todos los japoneses que salen de Japón, obviamente. Salen de la isla, salen de la isla
en torno al final del siglo XIX, siglo XX principalmente, y se instalan en otros países, Estados Unidos, Argentina, Perú, que es grande la comunidad, Sí, sí. Brasil y Chile. Y sus descendientes, por supuesto, los japoneses que salieron y sus descendencias. Exactamente, todo lo que son los emigrantes japoneses y la descendencia. Sí, y aquí una pregunta más que nada por curiosidad propia. Esta descendencia Nikkei se mantiene, digamos, por ejemplo, obviamente cuando llega el primer japonés, digamos, desde Japón, digamos así, con toda su cultura estricta a un país completamente desconocido, y va teniendo su descendencia, hijos, nietos, bisnietos. ¿Esa cultura se transmite a través de estas generaciones o siente que se va perdiendo? Ahí hay un conflicto grande. Uy. Uf. De hecho, Eso fuerte yo la creo que pregunta. es muy subjetivo, ¿no? Ujú. Creo que depende mucho de la familia. Por ¿no? supuesto, por supuesto. ese es justamente uno de los temas que investiga y lo complejiza. Ujú. Lo voy a abordar de una manera muy, muy personal. Por supuesto, sí, acá estamos en radio online independiente, así que con libertad. Lo voy a abordar de una manera muy personal. ¿Se mantienen elementos culturales? Sí, se transmiten. Pero se pierden mucho debido al contexto histórico. Acá en Chile se persiguieron japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una persecución estatal. Por ende hubo también una discriminación hacia los japoneses. Así que mucho de la cultura se pierde. Por ejemplo, está la típica pregunta: descendientes japoneses. ¿Y tú sabes hablar japonés? No, a mí no me enseñaron el idioma. Qué interesante eso. Y yo durante mucho tiempo resentí el idioma. Ay, ¿por qué mi papá no me enseñó el idioma? ¿Por qué el poco interés de mi papá en el idioma? ¿Por qué mis abuelos no le enseñaron a mi papá? Y uno resiente eso mucho tiempo. Pero cuando tú empiezas a investigar el tema, empiezas a ver lo que pasó durante la época, te das cuenta que, claro, tus abuelos, tus bisabuelos tuvieron que renunciar al idioma. Claro, para un poco Claro, sobrevivir. tuvieron que Claro. renunciar a la cultura para no ser discriminados en el fondo acá. Y en el fondo, lo que decía el autor Ariel Takeda, Ajá. se tuvieron que obligar a sí mismos a ser chilenos. O sea, si van a vivir en Chile, que sean chilenos. Aceptaron las condiciones. En parte. Sí, es súper fuerte porque cuando uno ve en otras experiencias, por ejemplo, de mexicanos que radicaron en Estados Unidos cuando estuvo un tiempo allá, también era lo mismo, que era como que tú encontrabas mexicanos y no hablaban ni una gota de español. Y era como súper fuerte, era decir, oye, pero si son países que están al lado, porque en el caso de Japón se entiende, porque igual salieron de unas islas, tuvieron el tema de la Segunda Guerra Mundial, acá en Chile, digamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, no digamos que Chile era un país muy como siempre decimos como que, oye, qué Amistoso. qué amistoso es cuando viene un extranjero. En esa época yo creo que Chile no fue tan amistoso para nada con nadie, ni con los propios chilenos. O sea, pero cuando te encuentras de que inmigrantes llegan a otros lados y en cierta manera tienen que renunciar, y sobre todo de culturas que tienen tanta tradición, por decirlo así, es bastante fuerte. ¿Crees que, por ejemplo, con japonistas ha sido un poco darle un poco la vuelta a esto, de que en cierta manera ya estamos en una época donde podemos, en cierta manera, las personas inmigrantes o que son de otra cultura, pueden en cierta manera mostrar su cultura sin miedo en la actualidad, sobre todo mostrándose con libros, haciendo exposiciones de vestimenta de kimono o un montón de otras cosas que antes podían ser un tabú muy, muy grande en otros tiempos? De todas maneras, o sea, en mi caso personal, yo me reconecté mucho con Japón, con mis tradiciones, con mi historia familiar gracias a japonistas. Pude redescubrir un poco lo que es la cultura de mis ancestros. O sea, me acuerdo cuando fuimos al Tanabata, que es una fiesta muy ¿Verdad? El año tradicional pasado. japonesa, fuimos Sí. a la sociedad japonesa. Yo nunca había celebrado el Tanabata. Y probablemente hubiera seguido así si no hubiera entrado a japonista. Ujú. Y con muchas otras fiestas así. De hecho, también, como ustedes no han visto nosotros en eventos de cultura pop, que es que tampoco me había dicho que había ido a eventos de anime y cultura pop. Siento que él podría haber sido más cercano que nosotros al manga y anime. Y también él empezó a ir con nosotros. Eso es bien interesante, que en realidad todo esto de Japonistas Chile, estoy tomándolo de una forma muy, digamos, bien amplia, los japonistas, como la agrupación y como el libro, de que en cierta manera creen que esta agrupación ha sido un poco también para un nexo de, digamos, de estos japoneses que tuvieron que renunciar a ser japoneses, a volver a ser japoneses, en cierta forma, a apoyar a esa un poco, o sea, no a todos, obviamente, porque obviamente es una agrupación, digamos, independiente, pero que ha aportado un poco al gran arena de que de repente los japoneses que tuvieron que dejar ser japoneses puedan conocer qué es Japón. Yo creo que
después de conocer a los miembros de Japonistas Chile, uno se da cuenta que como siendo descendiente japonés, uno muchas veces no sabe nada de Japón. Y ¿Sabes muchas qué pasa? personas que son chilenas Sí. saben mucho más de Japón Sí. que uno. Hay una cosa que me quiero tomar de lo que dice Keisuke, y es que tenemos otra integrante en Japonistas, que es Andrea Ladino, que ella es Hafu, que es mitad japonesa, mitad chilena. Y a ella le pasa algo similar a Keisuke, que también tiene como un conflicto con su identidad japonesa. Y yo creo que lo que pasa, por ejemplo, tomando el caso de que es que a lo mejor me estoy pasando de ideas, tú me dices, pero hay una presión muy fuerte en que, claro, como si tienes algo de japonés, tienes que saber japonés. Y eso no es así, porque es que, por ejemplo, se crió acá. Entonces eso de que sabes el idioma, sabes karate, se convierte en un peso que de repente se vuelve desagradable. Claro. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que Japonistas para Keisuke, para Andrea, por ejemplo, se ha convertido en una forma de vivir la experiencia japonesa, su propia experiencia japonesa, de una manera quizá un poco más positiva. Y en cuanto a lo que tú decías de que si esto ha sido un aporte, la idea es esa. Y yo creo que es difícil porque la cultura japonesa hoy en día es muy conocida y muy admirada. Yo creo que es casi un cliché. O sea, si alguien me dijera, yo admiro, no sé, la cultura, no sé, rusa, india, lo me causaría más admiración. Pero hoy en día sobran las personas que admiran a Japón. Principalmente por los productos, por el sushi, por el anime. Claro. Pero ¿qué pasa? Que hay una tergiversación de lo que es Japón con todo eso. Exacto. Y lo que es peor, de repente hay eventos incluso que te dicen evento japonés y tú vas y no es tan japonés, no es verdaderamente japonés. Y es comprensible porque de hecho el límite que hay, el límite cultural que hay entre los países asiáticos, por ejemplo, Japón y China, de repente es muy chiquitito y uno no lo ve. De hecho, el otro día uno de nuestros colegas, José Guajardo, que es muy detallista para sus cosas, nos decían, cuidado con esta música porque de repente esto es más chino que japonés. Y eso, hasta personas que lo investigamos, como nosotros lo vamos aprendiendo de a poco con gente que es tan detallista como él. Entonces, yo creo que si Japonista lo que tiene, parte de su misión es justamente ir más allá de esas pseudo divulgaciones que a lo mejor sin mala intención no van lo profundo que deberían ir para realmente difundir lo que es Japón de verdad. Y lo que hace Japonistas Chile, yo creo que, y el libro en particular, es justamente hablarnos desde un lado mucho más verdadero. Por ejemplo, Andrea Ladino, ella es muy realista para sus cosas. Y ella, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante que analiza la cultura japonesa a partir del cine, de la obra cinematográfica del director Koreda. Y ella, por ejemplo, menciona la crueldad, la crudeza que se vive en Japón y que muchas veces se oculta. Por ejemplo, los ancianos que roban para vivir aunque sea en una cárcel. Y claro, uno dice, ay, Japón es que es tan maravilloso y la tecnología El y respeto todo. a los mayores. El respeto a los mayores. ¿Y qué pasa con lo que está mal en Japón? Japón no es un país perfecto. Claro. Entonces, de repente hay una idealización muy tergiversada de lo que es Japón. Y lo que yo creo que tiene la misión y el desafío que tiene Japonistas Chile es ir más allá de eso y combatir eso también. Y es difícil cuando muchos medios también que buscan hacerlo, de repente no llegan tan profundo y claro, te dicen evento japonés y no es tan japonés, ¿cachai? Entonces, Claro. claro, se entiende que hay una intención positiva ahí que obviamente no es para nada denigrante, pero cuesta justamente por eso, porque el origen, la verdad, cuesta llegar a eso. Y en torno a eso también hay que decir que las sociedades japonesas que hay en Chile, por ejemplo, particularmente en Chile, están un poquito ocultas y son un poquito herméticas. Bajo Entonces, bajo perfil. Muy bajo Y perfil. están muy encerrados entre ellos. Entonces, mientras ellos, que son las raíces verdaderas de Japón aquí en Chile, no se abran, va a ser muy difícil que el verdadero Japón, o sea, no imposible, pero obviamente ellos serían la fuente ideal para llegar al Japón original. Entonces, lo que queremos hacer nosotros como japonistas acercándonos, por ejemplo, a la sociedad, a la embajada del Japón, es justamente llegar a esos medios y tratar de otorgar una información lo más fidedigna posible acerca de lo que realmente es Japón. Sí, de hecho, diste justo en el clavo con una pregunta que tenía hace mucho rato en la cabeza, que era cómo ustedes ven un poco esta visión más mercantil de Japón, de que uno puede asociarlo de repente en YouTube. Obviamente YouTube es una plataforma totalmente comercial, de que hay un montón de gente haciendo blogs en Japón, japoneses casados con españoles, que lo ven todo por el lado del consumo, de que en realidad, oye, que las tiendas, los Harof,
las tiendas de reciclaje, el tema del orden, el tema de que curiosidades, cosas como un poco idealizando un poco la cultura. Es como en cierta manera lo que cuando idealizaban Chile con respecto al deporte fuera, digamos, el deporte outdoor. De hecho, Claro. Chile salió como primer lugar como el país a visitar, como para hacer deportes extremos, por el tema del kayak, por el tema de las 7 tazas, por el tema de las Torres del Paine, Y nosotros por ni el, lo sabíamos. por el tema del trekking, Claro. por el tema de todo este turismo que le gusta mucho al gringo, que le gusta mucho al holandés, al europeo, en realidad como pescar su mochila, enterrarse, como un poco conectarse con la Pachamama, todo este tema, y queda un poco todo lo demás que digamos que ahora se está viendo actualmente con todo lo que pasó en octubre y todo lo demás. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo, digamos, sienten ustedes tanto como descendientes japoneses o como propios chilenos que respetan, digamos, la cultura japonesa, esta visión tan mercantil, tan, digamos, de comercio y de consumo de Japón, y cómo en cierta manera japonistas, bueno, creo que me lo comentaron un poco antes, trata un poco de desmarcarse también de esto de la visión comercial, de primero atreverse a sacar un libro desde una perspectiva holística, no de una perspectiva de, por ejemplo, un viajero, yo fui a Japón y todo esto es lindo, que todo esto, como dices tú, el respeto a los mayores y todo, que de repente no es tan así. Es como acá también lo mismo, que como que el chileno es amigable con todos los extranjeros y no necesariamente es así. Claro. ¿Cómo en cierta manera han logrado con este libro un poco desmarcarse de esa visión comercial y aún así ser una propuesta interesante para como lectura? ¿Quién responde? ¿Pienso yo? ¿O Pregunta nosotros abierta, respondemos? pregunta abierta. Yo creo que, mira, yo creo que el cómo eso se toma, yo creo que faltaría verlo, porque el libro dentro de todo, bueno, salió a la venta en octubre mismo, recién ahora estamos retomando los lanzamientos, entonces la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de recibir una retroalimentación, digamos, más firme. Estamos a la espera de eso. Pero el libro tiene esa finalidad en parte también, tiene la finalidad de abarcar, por ejemplo, aquí que sociedad y costumbres es el tema del libro, que hay muchísimo para abarcar y muchísimo más de lo que hay ahí. Hablamos de la sociedad japonesa actual, con todas estas crudezas que hay. Se habla, por ejemplo, de las supersticiones que hay, que es algo muy tradicional dentro de la cultura japonesa. Se habla de elementos materiales muy importantes como las muñecas kokechi, los daruma, las campanillas furin, cómo esto se conecta con lo popular que es más contemporáneo. Entonces, claro, la intención está, pero lo que yo quisiera saber por parte de los lectores realmente qué impresión es la que les queda. Si de repente hay cosas que no sabían o hay cosas que sí sabían o que sospechaban, si les gustó alguna parte de lo que vieron en Japón o si por el contrario hay cosas que decepcionaron un poco, todo eso falta por verlo en verdad. La intención está, la intención es esa. Y personalmente el año que llevo, más de año que llevo en Japonista, me ha servido mucho para quitarme esa venda de los ojos de que Japón es súper idílico. Y me alegra que en este libro eso se pueda plasmar también. Así que eso, estamos a la espera de lectores que nos retroalimenten un poquito y nos digan qué les parece. Hablando de retroalimentación, tenemos comentarios acá en nuestra amiga Radio Control, Lanita, que nos está acompañando, nos va, por supuesto, a comentar los comentarios. Que si nos quieren dejar comentarios, pueden dejarlo en nuestra transmisión de Facebook Live, que nosotros ahí estamos siempre atentos, y también pueden dejarnos mensajes en el Jovifóno, pueden dejarnos mensajes de texto como audios al más 569-5082-6759. Así es. Estamos recibiendo los saludos de nuestros amigos que nos están viendo a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Tenemos saludos de Brian Foster, que nos dice: excelente radio y un gran proyecto Japonistas Chile. Saludos al tremendo equipo. Tenemos Gracias. saludos Arigato. también. Está cerquita aquí, vienen de cerquita los saludos. Tenemos también saludos de Américo Villanueva, que dice: saludos desde la gran ciudad de México, desde la misma casa de Gerardo Reyero. Y de hecho dice que Gerardo y su asistente Eric les mandan saludos. Ay, muchas gracias. Saludos personales y muy importantes. Gracias. ¿Viste? Tenemos también a Cristian Carrasco, que dice: mandas una genkidama. Y además comenta que dice que al Braulio y al Jorge les gustó el programa. Son muy buenos, que les gusta a ellos dos. Así que esos son los saludos que tenemos mientras tanto de nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook, y cualquier cosa los estamos esperando a través de todas nuestras redes.
Nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook JoyFM, Instagram JoyFM.cl, también nos pueden dejar comentarios por ahí, Twitter JoyFM, y si se enredan con todo esto, van directamente a nuestra página web, que es www.joyfm.cl, donde pueden escuchar la transmisión y encontrar todo nuestro material. Está muy interesante la entrevista, hablando sobre Japonistas Chile, Japonistas Libro. Yo quería agregar algo a la pregunta que... Sí, continuemos, hiciste, no hay claro. problema. Que, bueno, Connie respondió, claro, con respecto al libro, pero tú nos habías preguntado también cómo hacemos nosotros para desmarcarnos de lo que es el consumismo de la cultura japonesa. Claro, más comercial. porque como mismo comentaba Connie, de repente se vende mucho el tema de la Claro. cultura y costumbres. Es Ah. como, el japonés es así, el samurái es así, Claro. esto es así, pero en realidad es como la visión que un poco la que nos venden, en realidad, y uno como latinoamericano, sudaca, como quieran llamarnos, uno recibe un poco eso, y estamos totalmente de acuerdo con una visión totalmente cejada y idílica. ¿Cómo en cierta manera podemos desmarcarnos un poco eso de que Japón no es solamente el gatito de la suerte o todas estas costumbres? Claro, que antes de crear Japonistas Chile, yo siempre me incomodaba que para tener acceso a la información, o tenía que ir a ver a la sociedad japonesa, o tenía que ver a la embajada, o tenía que buscar en otra parte, pero nunca encontré un lugar que estuviera todo junto. Entonces, o era cultura separado, o lo pop por otro lado, pero lo muy comercial. Ujú. Entonces yo siempre quise tener un lugar donde estuviera todo, pero realmente abordado de una manera más, no sé si lo profesional, académica, porque estaba todo disperso esto. Claro. Entonces a mí se me ocurre crear el proyecto japonista, que como ya dijimos, que es una mirada bastante holística, pero que le damos una mirada bastante seria respetando la línea editorial que nosotros mismos hemos construido estos 3 años. Y claro, nosotros reconocemos que Japón yo siempre digo que Japón es un país hipercapitalista que se ha dado vuelta al capitalismo muchas veces y se revuelca en su mismo capitalismo y todo lo comercia, todo es comerciable, pero a la vez todo es muy cultural. Y eso es lo que a mí me encanta, esa mezcla. Y yo trato de tomar lo más cultural de ahí y eso tratar de convertirlo en algo académico y de difusión. Que la gente que llega a Japonista tenga acceso de todo y de igual manera y con la misma valoración que merece cada tema. Entonces por eso los que revisan nuestras redes sociales van a encontrar temas de política, de anime, de cultura, libros, todo, pero todo tratado de la misma seriedad que corresponde. No miramos menos si hay anime, se miran menos que lo que temas políticos. Todo está por parejo y todo es estudiable y todo tiene una importancia. Claro, de hecho, ¿por qué comentaba de que Chile y Japón están más cerca de lo que uno piensa? Y esto es algo que yo he comentado en las Guardias del Búho, lo he comentado con distintos escritores que han estado acá, digamos, de otros libros que un poco hemos rayado en cierta manera en pensar en ciertas cosas, de que Chile es un poco un experimento neoliberal, que es digamos, de Estados Unidos, y nosotros con Japón sentimos que está un poquito de ahí, obviamente con otro desarrollo cultural, porque son otras personas, es otra cultura, donde de cierta manera este hipercapitalismo allá sí funcionó, aquí no. Pero Claro. entonces, en cierta manera, ¿cómo ha sido en cierta manera darse cuenta? Bueno, esto también es una pregunta que me gustaría que respondieran, digamos, los tres o cada uno en su punto de vista. ¿Cómo ha sido un poco la manera de vivir en cierta manera la cultura japonesa? Bueno, en el caso, tanto como un japonés que vive acá en Chile, descendiente japonés, y digamos de un chileno que quiso en cierta manera interesarse por la cultura japonesa, y cómo esto de alguna manera los conectaron. Cómo se conectaron, obviamente crearon japonistas, pero cómo esto logró en cierta manera decir, oye, ¿sabes qué? Esto es realmente algo de valor, esto es algo que podemos hacerlo un blog, y cómo esto podemos hacerlo un libro ahora en la actualidad. Ahí piensen ustedes. Uy, a ver Ahí si... me guste. Vamos con Keske, que ¿Qué? sería... No, con Keske, sí, vamos con Keske. Bueno, en mi caso fue extraño porque, claro, uno de alguna manera está siempre ahí en el limbo. Ujú, Uno es chileno, uno es japonés. ¿Qué rayos es uno? ujú, Gracias a Japonista, gracias al libro de Japonista, uno ya toma su identidad, se forma su identidad como Nikkei. ujú. Entonces, a mí me preguntan, ¿tú eres chileno? No, yo no soy chileno, yo tampoco soy japonés, yo soy Nikkei. Pero sí uno convive con la cultura japonesa y uno convive desde chico. O sea, yo nací en Japón, nos vinimos a los 6 meses Ujú. de que nací, así que igual toda la vida viviendo en Chile. Pero uno nota, por ejemplo, los elementos. Entonces, desde chico viendo anime. Ujú. Mi papá, películas de Disney, no.
Estudio Ghibli. Muy Estudio bien. Ghibli. Estudio Así. Ghibli. Es Buena un buen escuela, padre, claro. buen Buena padre. Saludos a mi padre. Oto-san. La ola de Kanagawa, Ujú. que es un ícono ya. Hay chapitas, hay pinturas, poleras, la gente usa, ya conoce la gran ola de Kanagawa. Y ahora es como casi un ícono de la cultura pop. Yo lo vi en mi casa porque está la lámina en la casa de mi abuela. Entonces uno se crió con la ola de Kanagawa. No entró después, no se subió después a la ola. Claro. Y cosas así, o sea, en mi casa siempre igual se hacía comida japonesa. De alguna manera, siempre ha estado en mi caso la cultura japonesa. Pero uno entrando a japonista ya le encamina, o sea, ya uno empieza a entender, esto es por algo. Hay historia detrás de esto. ¿Entienden la cosmovisión? Empieza a Claro, comprender la y uno también, a uno también le pasa que uno rompe con el imaginario, porque es un imaginario que está muy impuesto acá, como el Japón idealizado. Claro, ¿no? El claro. Japón como la sociedad perfecta, el país perfecto, una cultura perfecta. No, yo creo que el enfoque que tiene Japonista Chile, y eso es lo que a mí me encanta, es aterrizar Japón. Yo creo que de eso se trata, aterrizar Japón y, ok, no es el mejor país del mundo, tampoco vamos a decir que es el peor país, no, para por nada. algo no estaríamos acá, ¿Mm? pero es un país como cualquier otro, como una cultura cualquier otra, pero tiene elementos bastante interesantes y los queremos abordar de cierta manera más profesional. Y, Claro. y un poco, siguiendo un poco la cuña de lo que comentaste, ¿cómo fue en cierta manera poder encaminar toda esta cultura japonesa a través de una organización chilena? O sea, ¿cómo en cierta manera que al final un grupo de chilenos que les interesaba Japón logró en cierta manera obviamente llegar a, digamos, distintos japoneses, y como que toda esta identidad fue encauzada por una persona? Uno podía pensar por el papá, por el abuelo, por el tío, por el pariente que vive en Japón, qué sé yo, pero no, fue encauzado por chilenos. ¿Cómo se sintió en cierta manera poder encauzar como toda esa identidad a través de una persona que no era necesariamente un Nikkei, un japonés? Mire, es cierto que la comunidad japonesa es bastante... Es que aquí la comunidad japonesa es bien chica. Ujú. Es muy chica, entonces, y por la manera en que se dio la inmigración, también está muy fragmentada. Ujú. No es como en Brasil, en Argentina, que es un piño bastante grande. O en Perú incluso. En Perú, entonces, es una comunidad, yo creo que realmente es una comunidad. Ujú. Acá yo no soy muy de la idea de decir comunidad japonesa, Claro. soy decir el grupo migrante de japoneses. Ujú. Y ahora podemos hablar un poco de la comunidad Nikkei que están haciendo. Ujú. Pero que haya gente que es chilena, ¿no? Y que esté tan interesada en ver Japón, pero de una manera mucho más profesional, mucho más aterrizada, mucho más seria, yo creo que eso es lo interesante y eso es lo que a uno como Nikkei le hace como el clic. Uno como descendiente de repente no sabe tanto. Ujú. Uno teniendo más conexión con Japón, se podría decir. ¿No? En cambio, hay gente que es chilena, que sí toma Japón con seriedad, que sí sabe mucho más el idioma, cultura, historia. Entonces, yo creo que eso es lo bonito que tiene Japonista. Es bonito Japonista. Me Es encanta verdad. Japonista. No, y es bonito, sí, es verdad lo que dice, que es bonito cuando los mismos japoneses nos dicen eso y nos reconocen eso. Ellos mismos nos dicen que a veces nosotros sabemos mucho más que los mismos descendientes japoneses. Eso ya es espectacular, nos está dando un buen referente. Sí, eso es como cuando conversamos un poco, como decimos acá, hemos sido como lo de las premisas acá de Cero Ediciones con respecto a todos los lanzamientos. Y dije, no, oye, vamos a lanzar un libro de japonista. Y dije, oye, ese libro va a estar súper bueno. Obviamente, le decimos a todos los auditores que le den la oportunidad a este libro. Obviamente este libro, como comentó Connie, está en un proceso de lanzamiento un poco extendido por toda la realidad que han pasado, pero obviamente tenemos mucho tiempo del año para poder llegar a este libro. ¿Cómo, ahora ya yendo enfocados al libro? El libro de cómo ha sido la visión de sociedad y costumbres de Japón, que sería como un poco este marco en el cual se encierra este libro. ¿Cuál es la expectativa de cuando ustedes aportaron a este libro? Obviamente desde su perspectiva, ¿cuál es la expectativa con respecto a este libro? Que este libro sea un libro académico, que este un libro sea de lectura ligera, que sea un libro de vacaciones, por decirlo así, porque hay mucha gente que se hace la costumbre que sale de vacaciones y se compra libros porque tiene tiempo de leer. ¿Cuál es un poco la expectativa un poco con ya japonistas del libro?
Mira, Japonistas libro sigue bastante la todavía pequeña línea que tiene Ediciones Cero, porque lo que publica Ediciones Cero son libros que no tienen mucho trasfondo. No hay uno puede encontrar libros de novelas, cuentos, ensayos. Esto, lo que lanza Ediciones Cero es ensayo, se podría decir. Pero realmente este libro es como un monstruo un poco deforme. Elegí mal la palabra, Un pero yokai. es un Un yokai. Ocupemos un es una poquito mezcla un poquito exótica, pero para bien. Es un libro totalmente exótico, o sea, Sí. de hecho hay mucha gente que le gusta la literatura exótica, o sea, hay libros que están dedicados a la cultura hindú, libros Claro. que a tailandesa, que eso sí podríamos decir Claro. que es ultra mega exótico. Yo creo que son culturas que no están, que en cierta manera hay gente que como que se pasa un poco el rollo y dicen, vamos a hacernos, estoy en unos bajones emocionales, me voy al viaje al Tíbet, obviamente caricatura. El Una sueño, nueva una caricatura, cosa por así, supuesto, claro. de que viajando Claro. a la India voy a tener un despertar espiritual. Claro. No, pero en el caso de Japonistas, viendo cómo ha sido también este mismo de desarrollar como esta lectura un poco exótica, pero también que cualquier persona pueda en cierta manera leerlo y encontrarlo interesante. Claro. Es que lo que pasa es que esto no tiene un género particular. La idea nuestra es obviamente hacer algo formal. De hecho, está escrito por profesionales, por personas que somos todos profesionales, o casi profesionales en el caso de Keski y José, que tienen su conocimiento, su trasfondo epistemológico muy potente ahí. Pero no es un ensayo. De hecho, las plumas, insisto, son muy distintas. Y, por ejemplo, Andrés escribe desde un aspecto muy personal. Y hay otras plumas que son mucho más técnicas. Entonces, en ese sentido es como un papurrí, una cosa bien compilado. rara. Un compilado de artículos. Es que es un compilado de artículos, obviamente, pero lo que voy es que es una mezcla, no es homogéneo, es muy diverso, muy distinto. Hay distintas plumas, hay distintas maneras de abordarlo. Que es que, por ejemplo, es mucho más formal que, por ejemplo, el texto de Melissa o el de Andrea. Entonces, claro, es un poco una mezcla. No sabría decirte realmente el público. Quizás esto lo pueda leer una persona que realmente va de vacaciones y diga, qué interesante cultura japonesa, y lo lee. O lo puede leer cualquier persona que quiera conocer de cultura japonesa. De repente, por ejemplo, mucho adulto mayor o de generaciones mucho más antiguas no tienen esta influencia que ha tenido Japón en la última década. Entonces dicen, ya, vamos a conocer un poco de Japón. Y por supuesto las nuevas generaciones que están mucho más influenciadas y dicen, quiero aprender más de Japón, voy a leerlo. Entonces Japonistas el libro tiene un poco esa base, ¿no? De ser así. Y tiene obviamente toda la intención de abarcar Japón desde una perspectiva mucho más realista, justamente, que es lo que yo valoro realmente en los japonistas. Yo no hubiese, por ejemplo, aceptado un libro que te habla solamente de qué lindo es Japón y la cultura y la música y el koto y Los sakura. y las sakura y los kimonos, porque hay todo una... De hecho, nosotros el fin de semana pasado tuvimos un descubrimiento bien nuevo, al menos en mi caso, del kimono. Verdad. Sí, de hecho yo Hay la estuve, todo un arte del kimono. de hecho la estuve compartiendo cuando como invitado. Yo dije, ya voy a buscar un poco Claro. referencias de Japonistas, obviamente el libro, y después salía en la ceremonia y dije, oye, qué bonito, entonces representa mucho lo que hace Claro. un japonista. Y de repente uno dice, claro, un kimono, ya todo el mundo sabe lo que es un kimono, pero de repente muchas personas no diferencian entre un kimono y una yukata, o no Claro. pueden definir lo que es el obi, qué función tiene el obi, o distintas partes que de hecho quedamos pendientes. Vamos a publicar de hecho un artículo que nos quedó pendiente sobre tipos de obi de los kimonos. Entonces, claro, la idea es salirse de eso de que, ay, qué Japón, qué tan bonito, sino que realmente entregar lo que es Japón. Y volviendo un poco a lo que tú preguntabas delante, yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que todo esto nace del choque cultural. Porque, por ejemplo, el anime, que es la parte más de cultura pop, en Japón el anime es parte de su cultura y es parte de su cultura. Tú vas allá y hay muchas tiendas que venden manga. El anime, de hecho, se utiliza para promocionar cosas como, no sé, por ejemplo, típico que se usa Vegeta para promocionar vegetales allá en Japón, Claro. ¿no es cierto? Y acá el anime es completamente distinto. De hecho, la base de cero parte de eso. Y yo creo que es importante publicar libros que informen sobre el anime, porque el anime no es lo mismo para nosotros y para el resto del mundo que para Japón. Posiblemente en Japón no necesitan que les hablen del anime. Para ellos el anime es el anime y hoy en día es tanto cultural como comercial.
pero para nosotros fue un choque cultural que cambió una generación, marcó un antes y un después en la historia del país, en una historia que estaba ya cambiando después de los 70, en los 90 cuando vino toda la globalización. Entonces para nosotros hablar de manga y de anime es un cambio, más allá incluso que hablar netamente de Japón, que ya viene de la mano de la cultura de la cultura pop. Entonces yo creo que lo que nos lleva a nosotros a que tú dices, claro, este es un grupo dedicado a Japón pero por chilenos, yo creo que eso lo hace el choque cultural. A lo mejor a los descendientes de Japón que están aquí en Chile no les interesa porque ellos ya saben lo que es Japón, ellos vienen de allá, tienen a lo mejor una cultura que sobre todo las generaciones más antiguas a lo mejor ya la traen y la quieren guardar para sí mismos. Ellos no necesitan que nadie les explique cosas. Pero de afuera, ese choque cultural te obliga a interesarte y a decirte, tenemos que investigar esto, mira qué curioso esto, mira qué distinto es esto con relación a esto. Entonces yo creo que es el choque cultural lo que hace que justamente cree como un contraefecto de que, claro, el otro se interesa en ti. Yo creo que ahí está el punto de todo, y Japonistas parte de eso. Nosotros... todos los que admiramos Japón lo hacemos desde los ojos sorprendidos de una persona que admira algo nuevo. Es un japonés no lo va a tener porque para ellos, y como ellos tienen una identidad tan marcada, para ellos, claro, su cultura tiene mucho valor, pero a ellos no les sorprende, para ellos es normal su cultura, obviamente. Pero para nosotros que estamos afuera, todo lo que es Japón es como... Esto me llama la atención, esto me parece extraño, esto me sorprende, me admira. Entonces yo creo que todos nosotros somos un poco unos admirados de Japón. Estamos tratando justamente de expresar y de entender esa maravilla que nos causa esto tan distinto, y es lo que Japonista el libro trata de hacer, justamente abarcando lo más posible y lo más certero de Japón. Sí, de hecho, es bien interesante lo que dices, porque siempre he dicho que un poco Chile es muy parecido en Estados Unidos en el sentido de que es un país con no con mucha cultura propia. Poca identidad. Es poca identidad, porque decir que ¿qué es ser chileno? El guaso, no. O sea, realmente ahora Chile realmente se está esforzando por la ola de nuevos historiadores, porque antes había muchos historiadores que miraban mucho Europa y que un poco bastardizaban un poco nuestra cultura, y que ahora con esta nueva ola de historiadores, de que realmente nosotros no tenemos mucho que ver con esa figura del guaso, sino que tenemos mucho más que ver con Lautaro, que tenemos que ver mucho más con que somos mucho más... holísticos, por decirlo así, más digamos de culturas ancestrales más que de otra cosa. Claro. Eso es lo que yo creo que también está pasando un poco con todas las culturas, de que un poco también, como dijo también que se están dando un poco cuenta de que de repente esa visión que tenía de Japón, y de repente un chileno que quiso mostrarle un poco más de acuerdo a lo que ha estudiado, le ha permitido ver eso, y que de repente uno como chileno, de repente llegan otras personas de otros lados y dicen, oye, pero ¿y qué pasa, digamos, con la cultura que pasa en Patagonia, o la cultura que nosotros que tenemos compartidos con Bolivia, nuestra cultura altiplánica, que es enorme y que no tenemos idea de eso, y que al final la sabemos más de los peruanos, más de los bolivianos, más que nosotros mismos? Se daba toda esta sinergia con japonistas, también va un poco también con lo que de que el chileno generalmente está ávido de entender cultura tanto extranjera como propia, y creo que por ahí japonistas creo que le va a ir muy bien. Y aprovechando también como las deudas siempre se pagan, por decirlo de alguna forma, y como siempre hacemos cábala acá en Hobby, nos habían comentado un poco de un proyecto que tenían por ahí, que querían un poco lanzar. ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? Obviamente no hay problema, pero está en el espacio, digamos, de que si quieren tener alguna primicia, ya en estos minutos que nos quedan, de qué es lo que se viene con Ediciones Cero. Bueno, aparte de Japonista. Si me autorizan los colegas acá. Es que si quieres puedes contextualizarlo en lo que vamos a hacer el domingo. También, claro. Porque ahí, claro. Este libro que viene se va también a anunciar el domingo en un evento. Así que también es primicia. Les contamos. Este sábado, este sábado y domingo es el Anime Expo de verano de este año, la primera Anime Expo. Y nosotros vamos a estar como Japonistas Chile y Ediciones Cero en la segunda jornada, que es el domingo 2 de febrero. Ajá. Vamos a dar una breve charla que vamos a tratar de dividir lo mejor posible. ¿A qué hora? Para que la gente que ande por ahí nos vea. A las 4:50 ¿era? ¿O 5:50? No, tenemos que confirmar horario, pero es más o menos entre 3 y 4 de la tarde, una cosa así. Sí. Es una breve charla en que vamos a presentar Japonistas, vamos a presentar Japonistas Chile, libro, y vamos a presentar esta nueva primicia, que es un libro que no sé si algún amigo de ahí me puede traer la mochila o alguien.
Nuestro público, Nuestro público, si nos pueden traer la nuestros- mochila roja que está ahí, por favor. por favor, Lo traemos como buen Doraemon. permiso. Traemos la mochila. No te preocupes, sí. Gracias. Está de Muchas paso. gracias, Jonathan. Muchas se gracias, amigo. agradece. Los tramoyas, Los tramoyas, gracias por los exactamente, tramoyas. exactamente. Mochila No, doraemonesca. Ando con una maqueta de este libro Mira, la primicia. Mira, la primicia ahí, llamado generación. Generación Anime, Saquen el foto. surgimiento del fenómeno otaku en Chile. Momento histórico este. Momento Este- histórico. sí. Siempre lo hemos hecho aquí en Hobby, así Sí, que por eso Hay, te hay digo, una cábala, hay una cosa cábala aquí bien que- del destino, bien rara aquí que está funcionando, pero está funcionando muy bien. ¿Mm? Y si nuevamente tenemos la primicia, aquí se me permiso. Sí, aquí le vamos a acercar un poco porque nos falta la tercera cámara, después la vamos a tener, pero si aquí nos ayuda nuestra amiga Radio Control Ahí está acercando Ahí Generación está. Anime, es el nuevo libro que se viene, obviamente es una maqueta que está presentando Connie aquí en forma inédita en Hobby FM de Ediciones Cero. Cuéntanos de este proyecto. Este proyecto, bueno, Ediciones Cero tiene dos colecciones que son las divisiones temáticas que tiene una editorial. Está la colección Niponia, que va todo lo directamente relacionado con cultura japonesa. ¿Mm? Y la otra colección, que es la original, que es colección Hikari, que aborda todo lo que es cultura popular, cultura pop. ¿Dónde anime, está, más dónde que está nada- Dragon Ball también? Exactamente, Claro. Salvation Long De hecho, está este ahí. viene después del Salvation Long. Claro. El segundo libro dentro de esa colección. Exactamente. No sé si me estoy escuchando bien, me parece que me perdí. No, ¿estoy perfecto. bien? Te Te ¿Estoy bien? escuchamos Ah, ya, perfecto, perfecto. todo bien. Ya, Tranquila. perfecto, estamos todo bien. ¿Mm? Y bueno, este libro es bien interesante porque es un libro escrito por una persona bien que es como un patrimonio cultural del anime, diría yo, que es Luis Perillán. ¿Mm? Él pertenece a la generación, yo creo, primera de otakus en Chile. Él es Perfecto. una persona que actualmente tiene, perdóname Luis si es que me ves por ahí que suelte tu edad, tiene 40 años aproximadamente. La primera Él- generación. La primera generación Claro, de otaku, primera generación. dentro de, por ejemplo, decir Salfate, por decir algo. Sí, claramente. Todas las primeras generaciones de otakus que vivieron eso. Y este libro fue una tesis de grado, una de las primeras tesis de grado académicas que hubo en Chile. Se empezó a escribir el 2009, no, perdón, a principios del 2000 y se publicó como tesis, o digamos, se presentó como tesis el 2009, hace casi prácticamente 10 años, un poquito más. Ujú. Y es una tesis, es un texto maravilloso, porque desde la antropología, pero de una manera bien amigable, te explica lo que es el fenómeno otaku en sí. Y eso es bien interesante porque recién te comentaba que no es lo mismo el anime aquí que en Japón, y de igual manera no es lo mismo ser un otaku aquí que ser un otaku en Japón. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, hoy en día la palabra otaku, si bien se sigue usando, ya es menos, ya el nicho se ha ido se ha ido abriendo un poquito más. Pero sabemos que por ahí, por el 2000-2005, hubo todo un boom de ser otaku, y que Ujú. te gusta el anime, y que tú no eres otaku porque tú eres... Los solo visual. ves... Otaku, claro, Pokémon, los Emo, bichos. Pokémon. Solo viste una serie, solo viste, no sé, pues, Pokémon. ¿Y qué pasa? Que Luis aborda eso en sus primeros tiempos, digamos, en el inicio de lo que fue todo este fenómeno. Entonces él, utilizando el conocimiento y la comparación con Japón y conceptos antropológicos, él hace una comparación y explica que realmente es un otaku, qué es lo que hacían los otaku. Habla, por ejemplo, hace entrevistas y que están muy entretenidas porque te la responden los que en ese entonces eran jóvenes otakus. Y es muy entretenido ver el cambio generacional que ha habido. Y él hace de hecho un cambio generacional de personas de 20 años para abajo y de 20 años para arriba. Ah. Y dice, la aborda, por ejemplo, cómo ambos rangos etarios vivían el fanatismo de una manera distinta. Como por ejemplo el coleccionismo se veía de una manera un poco más sagrada para algunos y más por ejemplo, de consumo para otros. O como por ejemplo los más jóvenes utilizaban chapitas, los más grandes no. Como habían algunos que pensaban firmemente que los otaku realmente no existían en Chile y otros piensan que sí. Se aborda el tema de la juventud como concepto de definición, digamos, de manera más epistemológica, y cómo ese concepto de juventud se puede aplicar al tema otaku, y se habla incluso del consumo, aplicándolo muy específicamente a todo lo que es la web, el internet, en esa época los foros que eran Sí. lo eran todo. Sí, sí. Y
Y fueron se eran menciona, todo. claro, y se menciona esta manera tan peculiar que tenían y que siguen teniendo los otakus de apropiarse de su objeto de consumo y de tergiversar un poco o incluso piratear los productos que consumen. Y no por un fin económico, sino que por un mero fin cultural, de difusión. placer, de disfrutar de un producto. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, para las personas que dele con decir que el anime es para niños y que es una cosa básica y que no importa, este libro realmente ayuda a entender con ciencia, digamos, con hechos, con datos epistemológicos, que realmente es, o que realmente está implícito en el concepto de otaku, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante. Hay cosas que se siguen repitiendo en la actualidad. Por ejemplo, esta típica discusión de qué es otaku o no. Si es el que ve muchas series, porque hoy en día, por ejemplo, todo el mundo conoce lo que es el anime, todo el mundo ha visto una serie de anime. Entonces la El discusión mismo Netflix tiene claro, ahora Netflix lo tiene todo. anime creadores. Claro, de hecho hay una niña que menciona ahí una entrevista que decía, pucha, los cabros de ahora lo tienen todo fácil y nosotros teníamos que luchar para conseguir todo. Claro. Entonces se hacen comparaciones con las otras, las tribus urbanas de esa época, como los góticos, los punk, los emo, los Pokémones. Pokémones. Entonces es súper interesante porque realmente el otaku, yo creo que él no te dice el otaku es esto y esto otro, pero sí te hace una comparación y una explicación con base a conceptos de qué es qué es todo el trasfondo que está metido detrás de eso. Entonces realmente ayuda mucho a entender el por qué esto pegó tanto, el por qué esto gusta tanto, qué tiene el anime de distinto, que no genera lo mismo que generan los cartoons americanos, por ejemplo. Entonces, para entender a esos otaku y a los de ahora, y para entender realmente cuál es el valor del anime, es importante leer este libro. Yo creo que este libro a lo mejor es como el punto cero de Ediciones Cero, por así decirlo. Es como un libro para entender justamente por qué existe esta editorial y por qué realmente es importante tratar este tipo de temas. Así que, bueno, a lo mejor me alargué mucho, perdón, pero vamos a estar en el Anime Expo, vamos a dedicarle unos minutitos, va a estar Luis Perillán. Les cuento que Luis es bien alejado de las redes sociales. Él tiene correo electrónico y teléfono y sería nada de redes. Hermoso, así que, me encantaría vivir así. Que vamos a tenerlo ahí, es como sáquenle fotos, hagan de todo porque probablemente no se repita. Esperemos que no. A mí me gustaría que él asistiera más a radios, que se visibilizara un poco más. Bueno, está invitado si quiere venir a exponer. Le vamos a contar, exponer sí, en detalle este libro. Yo lo bueno es que cuando le propuse que ir cuando Pablo me ofreció invitarlo a la Anime Expo, me dijo, sí, me parece entretenido. Así que a lo mejor tiene disponibilidad de hacerlo, tiene su disposición. Y bueno, él obviamente ya pertenece a una generación antigua de otaku, no son lo mismo los de entonces con los que va a ver ahora. Por supuesto. Pero también sorprenda con los quizás no se sorprenda. A mí, de hecho, siendo yo soy, bueno, por tener una radio y todo esto, me veo en cierta manera un poco en la obligación de estar siempre conectado con las redes sociales. Claro. Pero a mí igual me pasa de que obviamente como también, yo por ejemplo no tengo tantos años como él, pero no estamos tan alejados, compartimos un poco la misma generación. Entonces de repente cuando te encuentras con gente, mi misma sobrina, no sé, porque tiene 15 años y que tiene como una visión totalmente distinta de esta visión un poco más, digámoslo así, más del pop, no decir como más comercial, digamos así. Es como decir, oye, pero ¿y cómo? Y como que uno como que se encuentra un poco como, no como bicho raro, pero en contraste, que no tiene nada de malo. Y es súper bueno que estos materiales estén disponibles para que las personas, digamos, las nuevas personas que tal vez no les interesa el anime, pero sí les interesa la historia cultural chilena, sobre todo relacionada con Japón, es algo muy interesante. Bueno, en particular con Generación Anime es un alabo muy interesante, como nos comentaba Pablo, es como la segunda parte donde venía Saldai Shenlong de los 20 años de Dragon Ball, que Dragon Ball siempre hemos dicho un poco como el ícono de Chile. Yo creo que Chile conoció el anime por Dragon Ball. Antes hubieron muchos animes, Candy, Doraemon, lo que tú quieras, pero Dragon Ball lo ve todo el mundo. Dragon Ball lo ven los futbolistas, lo ven, o sea, que existe un futbolista que cuando mete un gol se saca y tiene un dibujo de un Super Saiyajin. Sí. Eso es como tú dices, ya llegó a todos lados. Eso es bien interesante, y qué interesante de que Ediciones Cero también se esté arriesgando y se están poniendo ficha a este tipo de material. Un poco como dato rosa,
Cuando yo, por ejemplo, entregué mi tesis, digamos, bueno, yo soy más lado matemático, entonces no tiene tanto que ver como con esto, pero sí tenía muchos amigos que eran historiadores, que hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, que hacían muchas cosas con respecto al anime y los videojuegos, que decían, no sé, el impacto de internet de los videojuegos digamos, en la antropología chilena, cómo la gente se empezó a comunicar por internet a través de los videojuegos. Claro. Y eran tesis del año 2009, 2008, 2011, donde todo esto que ahora esto está en un libro, antes era como decir y proponerlo ante un profesor que te auspiciara ese y te dijera, no, esto es basura, era todo un riesgo. Así que para mí, y saber de que viene digamos, de una tesis de ese año, es algo muy interesante y que por supuesto están totalmente invitados aquí la vitrina de Hobby FM para que lo puedan mostrar con su Muchas autor gracias. y todo lo que quieran mostrar. ¿Hay más saludos o comentarios que tengamos aquí en nuestra transmisión en vivo? Así es. Quedan... Oh, perdón. Vamos a echarlo a volar. Perdón. La cochina. Tenemos 2 saluditos que nos quedaron adentro del tintero. Brian Foster nos volvió a mandar saludos y dice que es muy interesante conocer la visión del Nikkei estando en una dicotomía del país de nacimiento y el país de crianza. Parte de la idiosincrasia del inmigrante, dice aquí. Y también tenemos a Claudio Pozo que dice saludos a japonistas, nos manda un Ajá, también. Y dice, son todos geniales. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Esos son los saluditos que nos quedan en el tintero y muchas gracias a todos por escucharnos. Obviamente. Sí, Claro. así es. Muchas Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias a ustedes por venir, darse el tiempo de estar acá en Hobby FM. Como siempre le he dicho a Connie, a Pablo y también a ti también te extengo la invitación. Tomen Hobby FM como parte de su casa, así que si quieren exponer algún otro libro, algún otro proyecto, estamos aquí también disponibles para hacer difusión, porque Muchas acá en gracias. Hobby FM somos tu pasatiempo favorito. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que es Hobby FM en Facebook, hobbyfm.cl en Instagram, Hobby FM en Twitter, en TuneIn y también en nuestra página web que es www.hobbyfm.cl. Si quieren encontrar esta entrevista, estará totalmente disponible inmediatamente después del corte de estas transmisiones en nuestra fanpage, donde pueden revivirla, pueden compartirla, por supuesto, en todos sus lados, y también estará en diferido en YouTube por si quieren utilizar esa plataforma particular. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Así Se que, agradece. chicos, muchas gracias. Palabras para el cierre, alguna recomendación, saludos, dónde pueden conseguir los libros, por supuesto. Muy importante. Sí. Muy importante que se nos quede en el tintero. El libro está en nuestra librería más amiga, por supuesto, la librería del GAM, que está en la sección de literatura japonesa, como siempre. Está en librería Que Leo Italia, el barrio Italia, hay una librería de barrio ya conocidísima. La librería Que Leo de Doble Almeida. Y lo tienen librería Lolita también, una tremenda librería. Libraria. Y libraria. Para todas las personas que quieran conseguir el libro en regiones, Libraria. Libraria lo tiene, ellos son maravillosos, así que de regiones, de todas las personas fuera de Santiago, conseguir el libro ahí. Y por Generación Anime también va a tenerlo libraria y estamos haciendo los procesos, los trámites para que esté en las mismas librerías a la venta, y los invitamos también el domingo al evento porque vamos a estar dando más detalles, más informaciones ahí también. Igual, de todas maneras, le estaré preguntando a Connie para que me dé, digamos, los contactos para que yo, por lo menos, mencionarlos también en las redes sociales de Hobby, donde pueden conseguir el libro de Japonistas Libro. Antes decía el libro, ¿no? Pero la costumbre, Japonistas Libro, para que puedan conseguirlo en todas, digamos, estas librerías que ya mencionamos, pero a un clic, por decirlo de alguna forma. Ahí lo ponemos ahí para que ustedes puedan hacer el contacto y hacer las consultas pertinentes. Ahora sí, me despido, tremendo programa, muchas gracias por venir y espero que esta Hobby entrevista de verano les haya gustado y por supuesto, si quieren repetirla, vayan a Hobby FM en Facebook y ahí la pueden repetir todas las veces que quieran. Un abrazo a todos, chao, chao. Arigato.